Vale, vamos a empezar con esta ponencia, esta charla sobre sostenibilidad turística, ¿vale? De Alcalá de Henares. Yo me presento, ¿vale? Soy Pablo Navas, trabajo como consultor en la empresa Atribus. Me han invitado aquí a dar una charla sobre social listening aplicado a inteligencia turística dentro del marco de la transformación digital, ¿vale? En el sector. Nada, voy a hacer una pequeña introducción. Vamos a estar aproximadamente como una hora hablando sobre el tema y luego dejaremos un espacio abierto para hacer ciertas preguntas. Vale, empiezo directamente. Os voy a presentar el índice. Os voy a comentar, lo vamos a dividir en 5 puntos, los cuales los quiero dividir también internamente en 3 bloques principalmente, para que entendáis un poco cómo va a ser esta charla. ¿Vale? El primer bloque va a ser, o vamos a hablar sobre la transformación digital en el sector turístico. Quiero aquí dejar claro a qué nos referimos poco por transformación digital, enfocado en el sector. Ese será el primer bloque de introducción. Luego tendremos el punto 2 y 3, que será el de escucha activa o social listening enfocado en el mundo del turismo, ¿vale? Así como la gestión de la reputación del propio destino. Luego seguiremos en el punto 4 con el seguimiento de las campañas. Y por último, el punto que más preocupa en este caso a las instituciones, que es la anticipación y la gestión de crisis. Vale, entonces, sin más dilación, nada, empezamos, ¿vale? Pasamos la diapositiva. Punto número 1, transformación digital en el sector turístico. Bien, aquí primero, antes de empezar a nivel turístico, quiero dar una explicación de qué es la transformación digital en general, ¿vale? Una definición simple. Y al final la integración digital es una integración, ¿vale?, de las capacidades productivas de las diferentes empresas con el fin, en este caso, de que un destino turístico o quien sea pueda mejorar su oferta de productos y servicios y dar o ofrecer una mejor experiencia a los usuarios. Es decir, todo lo que antiguamente ha sido offline, ahora estamos intentando pasarlo a la parte online para mejorar nuestros servicios, ¿vale? A nivel turístico, voy a dejar algunos datos macroeconómicos para que entendamos un poco cómo ha sido el sector en los últimos años, sobre todo en los 2 años que llevamos de pandemia, y para que podamos dimensionar el cambio que ha habido. ¿Vale? Antes, en época pre-COVID, el sector turístico aportaba al PIB en el último año, en 2019, un 12,5%. Los datos del último año, del 2020, rondan como el 5%. Es decir, podemos ver cómo ha habido una caída abismal, ¿vale?, en el turismo. De hecho, se calcula que ha habido una pérdida de 27 millones de turistas en España, ¿vale? En tema de transformación digital, España ocupa el puesto 45 en el mundo. Lo que está haciendo ahora en la época del COVID, o lo que ha hecho, es que el 70% de las empresas hayan acelerado ese proceso de digitalización, porque han visto que es muy importante, ¿vale?, toda la parte en redes. Entonces, pasamos la diapositiva. Bien, en el marco de la transformación digital hay 4 componentes básicos, ¿vale? 4 ejes que son los principales para poder digitalizar un sector. Por un lado está todo lo que tenga que ver con la nube, con el cloud, ¿vale?, que tanto se oye hablar. Al final son productos y servicios que van en torno a la nube y que van desde la captación hasta la gestión y el tratamiento de datos. Luego está todo el tema de Internet de las cosas, que cada vez se está viendo más. Y es todo el conjunto de dispositivos que están conectados a Internet, más allá de lo que puede ser un ordenador y un teléfono, ¿vale? Todo esto estamos recibiendo una ingente cantidad de datos. Luego, por otro lado, tenemos todo el tema de los móviles, que al final ahora ya es un ecosistema, ¿vale?, que está constituido todo por teléfonos móviles. Y, por último, toda la parte de las redes sociales, que es en lo que vamos a centrar hoy la presentación. ¿Vale? Aquí en tema de redes sociales, pues al final tenemos a todos los usuarios que lo que hacen es que están participando, están colaborando, ¿vale?, están compartiendo, intercambiando contenido, ¿vale? Y de ahí es de donde vamos nosotros a sacar todos estos datos. Bien, antes de empezar, de meternos en la parte de redes sociales, sí que quiero explicar muy bien el ciclo turístico, cómo está afectando esa transformación digital en el ciclo turístico clásico, ¿vale?, del sector.
Por un lado, ¿vale? O primero, un turista de toda la vida lo que ha hecho es la fase de la inspiración. Vale, en la fase de la inspiración tenemos dos partes principales, la búsqueda de información y las redes sociales. En la búsqueda de información, hoy día ya se está haciendo todo a través del apartado digital, desde Google o plataformas especializadas, ¿vale? Y luego también en redes sociales, que es una de las partes que más podemos medir y donde se está viendo mucha información o mucho movimiento respecto a destinos que podemos visitar. Luego tenemos toda la fase de decisión, es decir, aquí vamos a ver páginas especializadas en comparativa de precios, páginas de información sobre vuelos en tiempo real, ¿vale? O reserva de vuelos, reserva de hoteles, todo el tema del gasto, ¿vale? A la hora de planificar, una vez ya hemos decidido hacer ese viaje, una vez de llevarlo a cabo. Entonces, esto es un proceso que antiguamente o gran parte se hacía de manera offline y ahora se está digitalizando todo este sector para poder nosotros contar con todos estos datos. Luego la fase del comportamiento, que aquí lo que vamos a ver principalmente es el gasto, ¿vale? O el comportamiento en destino, es decir, al momento de estar ya de vacaciones, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Aquí datos como, por ejemplo, la itinerancia, ¿vale? O el roaming de los teléfonos móviles, que ahora nos permiten saber desde dónde venimos, dónde estamos, a quién estamos hablando, ¿vale? Toda esa gran cantidad de datos. Todo el tema de gastos en destino, todo el gasto con la tarjeta, ahora queda registrado. Entonces, es un dato que posee, por ejemplo, pues nuestro banco y demás, y al que se puede tener acceso. Y luego todo el tema también aquí de redes sociales cobra mucha importancia a la hora de compartir contenido y demás, ¿vale? Y luego, por último, todo el tema de la valoración de nuestro viaje, ¿vale? Antiguamente, a lo mejor teníamos fotos y que las dejábamos en el álbum, ahora no. Ahora va un poco más allá. Ahora compartimos todo este contenido, ¿vale? Ya sea en redes sociales, en cualquier red social diferente, pero también como en portales específicos para dejar valoraciones online. ¿Vale? Entonces, todos estos tipos de datos que hasta ahora eran privados y no se podían compartir, ahora, con la transformación digital, son datos a los que cualquier destino turístico, cualquier empresa turística puede tener acceso. De hecho, hay mucho otro tipo de datos que son abiertos públicamente, como pueden ser, no sé, datos meteorológicos, datos de pernoctaciones, gastos de turista, gasto medio del turista, gasto en hostelería, ¿vale? Todos una gran cantidad de datos a la que podemos tener acceso de manera gratuita y que a un destino turístico nos va a permitir tomar decisiones adaptadas, ¿no? O tomar decisiones en base a algo. Ya no va a ser solamente a lo que uno cree, sino ya podemos demostrar, ¿vale? Lo que queremos trabajar. Entonces, vale, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que aquí ya es la escucha activa. Como os decía antes, la transformación digital engloba 4 grandes bloques. Nosotros vamos a enfocarlo toda la parte de social, ¿vale? De escucha en redes sociales. ¿El por qué? Es porque hay una gran cantidad de datos en esta parte que hay que analizar, hay que tomar con mucho cuidado y saber interpretarlos muy bien, pero que una vez se están interpretando de esta manera nos permiten sacar mucho valor, ¿vale? Nos permite hacer, de hecho, un ciclo de viaje del turista que tiene todas las partes, desde la fase de inspiración que hablábamos antes, o pasando por la parte de decisión o el comportamiento en el destino o la valoración, que nos permite entender perfectamente cómo es ese viajero. Vamos a analizar también al perfil de nuestro turista para entender exactamente quién es, ¿vale? Poder ponerle, digamos, nombre, ¿vale? Ese buyer persona que se conoce, y luego una radiografía del destino, es decir, entender exactamente cómo somos, ¿no? Nuestro posicionamiento real, en qué somos fuertes, en qué somos débiles, cómo podemos mejorar, puntos de mejora y demás. En la imagen aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es un mapa de geolocalización. Podemos entender perfectamente desde qué punto, en este caso, de qué provincia están hablando sobre nosotros. Es decir, el usuario a la hora ya de compartir contenido nos permite saber desde dónde lo está haciendo, con lo cual nos es muy útil a la hora de realizar ciertas campañas.
Al final nosotros vamos a querer enfocar esta escucha activa, todo lo que estemos escuchando e intentando entender a nuestro turista, vamos a querer revertirlo para dar una comunicación mucho más efectiva, ¿vale? Para llegar a ellos. Entonces, vamos a enfocarnos, pasamos la diapositiva y nos enfocamos en la parte del ciclo de viaje. Bien, lo que os decía, el ciclo de viaje en la parte de social lo hemos adaptado como el ciclo de viaje tradicional de un turista, y es que tiene más o menos las mismas partes. Empezamos por la fase de inspiración, seguimos por la planificación, luego por la experiencia en destino y ya por último el recuerdo, ¿vale? El compartir. Aquí lo que os comentaba antes es que hay que saber interpretar muy bien los datos, porque cuando la gente comparte contenido no lo va a hacer lo mismo, no lo va a hacer de la misma manera en Twitter que en TikTok, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, aquí vamos a hacer un análisis por cada fuente de información o por cada red social, de manera que podemos ver según en qué fase nos queramos centrar, vamos a utilizar una red u otra. Por ejemplo, Twitter es una red que básicamente se utiliza en la parte de inspiración, ¿vale? En la fase de estoy pensando en irme de vacaciones, también en la de planificación, ¿vale? Con lo cual todo ese análisis lingüístico es algo que se puede hacer a través de las redes sociales y que nos van a aportar muchísima información. Además de estos datos, otra de las cosas que se puede hacer y que también te va a aportar mucha información en cuanto al ciclo de viaje es cruzar los datos geográficos con los usuarios. Es decir, nosotros podemos entender todos los comentarios o todas las menciones que se están haciendo sobre un destino desde otro destino. Es decir, podemos entender el turista inglés, por ejemplo, que está planeando su viaje a Málaga, ¿vale? Entonces está hablando desde Inglaterra y está pensando o está hablando de Málaga, con lo cual entendemos que va a hacer un viaje. Y luego podemos hacer, por ejemplo, ese mismo usuario, ver que a las 2 semanas ha vuelto o está ahora comentando en TripAdvisor su experiencia en los restaurantes de Málaga, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual estamos entendiendo que aquí el usuario ha viajado durante 2 semanas, un usuario inglés con un perfil determinado, que es el que vamos a ver ahora. Con lo cual, simplemente para cerrar el ciclo de viaje, es entender muy bien cómo el usuario toma decisiones, cómo va pasando de una fase a otra, qué está valorando, ¿vale? Para luego nosotros poder crear contenido y saber exactamente cómo es ese usuario. Vale, la siguiente diapositiva es el perfil del turista, que al final lo que estoy haciendo es recalcar lo que estamos viendo en la parte del ciclo. Aquí podemos analizar, o las redes nos permiten entender cómo o quién es el turista tipo que está viajando a nuestro destino. Es decir, podemos hacer todo ese análisis demográfico de edad, de ver grupos de edad, de género, para entender si es hombre, si es mujer o si son perfiles institucionales, por ejemplo, porque son de comunicación sobre todo. Podemos entender la geolocalización, desde qué parte, ya no te digo desde qué provincia, sino desde qué parte del mundo está hablando, ¿vale? Para entender si tenemos un turista alemán o es un turista húngaro, por ejemplo, ¿vale? Pues toda esa parte la vamos a poder entender. Además, podemos sacar, por ejemplo, en qué idioma están hablando, los idiomas de la península que más están trabajando o los intereses de esas personas, ¿vale? Al final es muy interesante el poder entender cuando el turista habla de nuestro destino, qué es lo que está diciendo, qué es lo que más le preocupa, ¿vale? Entonces, al final, este perfil del turista es tener ese buyer persona o esos diferentes buyers persona, ¿vale? Para nosotros poder hacer comunicación mucho más efectiva, mucho más adaptada, para poder entenderles. Al fin y al cabo, lo que queremos es tener ese nombre y apellidos, ¿vale? De esa gente, el nombre y apellidos de manera no literal, ¿vale? Figurada. Vale. Y luego en la siguiente diapositiva es la radiografía del destino. Bien. Aquí, muy importante, es entender el destino, necesita entender su posicionamiento real, ¿vale? Respecto al sector. ¿Quién es? ¿Quién es ese destino, ¿no? ¿Qué es lo que la gente valora de mi destino? Es decir, en qué somos fuertes, en qué somos débiles y en qué podríamos llegar a ser fuertes. En el caso por ejemplo, nosotros podemos identificar cuando alguien habla de nuestro destino, podemos identificar
qué es lo que más están valorando, ¿vale? Es decir, ¿hablan sobre todo de gastronomía en nuestro destino o es un destino cultural? Es decir, ¿la gente está hablando solamente de nuestros museos? O por el contrario es de sol y playa, porque no hacen más que hablar de sol y playa, ¿vale? Es decir, es entender qué es lo que a la gente más le interesa, ¿vale? Los intereses, pero siempre respecto al destino. Hay muchos destinos que son destinos de turismo activo, ¿vale? Únicamente enfocado al tema de deportes o de montaña, ¿vale? Pues entonces nosotros necesitamos poder identificar en qué somos fuertes. Y ya no solo en qué somos fuertes, como decía, sino en qué podríamos ser fuertes. Aquí es donde entra en juego la deslocalización del turismo. Es decir, voy a poner un ejemplo muy burdo. Ibiza. Ibiza sabe perfectamente que es turismo de sol y playa y turismo de fiesta. Vale, pero aquí nosotros perfectamente podemos identificar un nicho de turismo activo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, el ayuntamiento podría intentar potenciar ese turismo activo. Es decir, estamos intentando atraer un tipo nuevo de turismo. ¿Vale? Un tipo nuevo de turismo que a lo mejor es menos nocivo para nuestro destino y puede aportarnos mucho más valor. Con lo cual, al final, estamos intentando atraer a nuevos turistas, más allá de los que ya somos fuertes. Y esto, la mejor manera de verlo es escuchando al usuario, escuchando qué es lo que hablan de nosotros o escuchando qué es lo que hablan de nuestra competencia. Porque al final, a nosotros lo que nos interesa es ya no solo saber qué hablan de nosotros, sino que hablan de nuestros principales competidores. De manera que podamos entender en qué son fuertes ellos, en qué son débiles y cómo nosotros podemos jugar esta parte a nuestro favor. Por ejemplo, también podemos entender qué puntos o qué zonas son las más interesantes en nuestro destino. Es decir, con qué monumentos o cuáles son los lugares que más están interesando, ¿no? Los puntos de interés más fotografiados o que más interesan a los usuarios o los más mencionados de nuestro destino, ¿vale? Con lo cual, al final, estamos haciendo unas valoraciones que perfectamente que luego podemos usar para potenciar, ¿vale? Para potenciar esas zonas. Y siempre lo que digo, intentando hacer una comparativa o bien con la competencia o bien con nosotros mismos en otro periodo de tiempo. ¿Vale? Antes de pasar al siguiente punto, sí que quiero recalcar simplemente esas tres patas, ¿vale? Por así decirlo, ese trípode de la escucha activa, que es ciclo de viaje, perfil del turista y radiografía del destino. ¿Vale? Un destino turístico que entienda o que sepa comprender estas tres fases va a tener mucho ganado, ¿vale? A la hora de comunicar, que es de los últimos puntos, ¿vale? Pero va a tener mucho ganado. Al final es el entender. Vale, si pasamos al siguiente punto, aquí es la gestión, ¿vale? Gestión de reputación de los destinos turísticos. Y aquí lo que vamos a valorar es nuestro destino, ¿vale? Más allá de toda la conversación que está generando, es qué es lo que están diciendo de nosotros y cómo lo están diciendo. Es decir, aquí sí que me interesa mucho valorar la percepción, ¿vale? El sentimiento, cuando hablan de nosotros, qué sentimiento generamos. Más allá del sentimiento, digamos, general, de si hablan bien o mal de nuestro destino, intentamos siempre enfocarlo en diferentes puntos, diferentes áreas para luego mejorar, ¿vale? Es decir, vamos a hacer, por ejemplo, unas valoraciones o un análisis de nuestro índice de seguridad en nuestra ciudad. Es decir, temas como pueden ser robos, como pueden ser asesinatos, agresiones, incluso temas de terrorismo, pues podemos entender cómo los usuarios valoran cómo de segura es nuestra ciudad. ¿Vale? O temas gastronómicos, por ejemplo. Es decir, entender todo el tema de restauración nuestra dentro del pueblo, de la ciudad, cómo de valorada está. Tenemos muchos estrellas Michelin, están bien considerados, mejor los soles Repsol. No tenemos ninguna estrella Michelin, pero aún así la gastronomía dentro de nuestra ciudad está muy bien vista, ¿vale? O sea, es entender a nivel gastronómico cómo la valoración que dan. ¿Vale? Luego todo el tema de la percepción del clima, ¿vale? La percepción del clima respecto del usuario. No estoy hablando del dato por el dato, de decir tenemos 200 días de sol al año, porque eso es un dato objetivo, es público y lo puede sacar cualquiera. Vamos más allá, sino la percepción que el clima de nuestro destino genera en el usuario.
Por poner un ejemplo, Tarifa. Tarifa es un destino en el que no sé cuántos días al año hay viento, pero casi todos. Es algo que podría a priori ser negativo, pero sin embargo es muy positivo para los usuarios de allí y ellos enfocan su turismo, por ejemplo, a ese tipo de perfiles, ¿no? Perfiles de deportistas que utilizan el viento, por ejemplo. Entonces es entender qué es lo que hablan del clima de nuestra ciudad y cómo podemos potenciarlo, ¿vale? Cómo podemos, esa valoración, cómo la podemos utilizar a nuestro favor. Otro tema, las infraestructuras. ¿Vale? Al final es entender si somos fuertes o si estamos bien valorados por un hospital que tenemos, por nuestras carreteras, por nuestros museos o por nuestros edificios históricos. ¿Vale? Al final todo esto lo vamos a poder nosotros entender en la parte de infraestructuras. O temas de hospedaje. En los últimos años hemos visto cómo hemos pasado de que la única opción, entre comillas, fueran los hoteles, a ahora tener una cantidad inmensa de opciones de hospedaje. Más allá de los Airbnb, los hoteles, los moteles, los hostales, intercambio de casas, ¿vale? Ahora son muchas opciones. El couchsurfing, ahora hay muchas opciones, con lo cual al final es valorarlo. Porque si dentro de nuestro destino turístico estamos viendo que ha habido, por ejemplo, timos dentro del tema de hospedaje, pues es algo que va a afectar muy negativamente a nuestra reputación y es algo que nos interesa intentar controlar o por lo menos intentar entender qué es lo que está pasando. ¿Vale? Así como el tema del transporte, algo clave. Cada vez más el turista está demandando que haya fáciles conexiones en autobús, en metro, en patinetes, en motos eléctricas, ¿vale? Al final es esa valoración que están haciendo. Entonces nosotros realmente podemos coger todos estos índices y sacar luego sí una valoración final. ¿Vale? Una valoración final que lo que nos va a permitir es medir o tener un índice a la hora de nosotros medir las acciones que vamos a hacer a futuro si están teniendo repercusión, ¿vale? Todas las campañas que vayamos a hacer, si con esto estamos consiguiendo mejor valoración y finalmente estamos atrayendo más turistas, ¿vale? Con lo cual aquí lo que queremos entender, o ya no hablo de nuestro destino con nuestras acciones, sino lo que decíamos antes, con el destino rival, ¿no? Con la competencia. Oye, pues si nosotros vemos que el destino de al lado tiene un problema muy serio con la seguridad, pues vamos a intentar nosotros a potenciar una campaña en la que hablamos de lo seguro que es nuestro destino, ¿vale? Al final, el dato por el dato, siempre lo digo, no vale para nada si no lo estamos comparando o si no podemos compararnos con nuestra competencia, con nuestro sector o con nosotros mismos en otro periodo de tiempo. Vale, al final, para lo que nos va a servir todo esto es para sacar una valoración, digamos, una valoración económica de nuestro destino, ¿vale? Según la conversación. Es decir, nosotros lo que buscamos aquí es generar conversación, generar que la gente esté hablando de nosotros en redes. Cuando conseguimos que la gente hable de nosotros en redes, al final lo que vamos a potenciar es que vamos a darle visibilidad a nuestro destino y vamos a conseguir atraer a más turismo, ¿vale? Con lo cual, una mayor valoración al final implica un mayor retorno, ¿vale? Entonces, las redes sociales hoy día te permiten valorar económicamente ese destino tuyo, ¿vale? En función de tu conversación. Vale, este bloque al final, el 2 y el 3, lo que está muy enfocado es a entender, sobre todo, quiénes somos, ¿vale? Quiénes somos, quién es nuestro destino, cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo, quién es el turista que viene a vernos, quién me gustaría que fuera el turista que va a venir a vernos, ¿vale? De manera que en la siguiente diapositiva podemos ver un cuadro resumen con todo lo que estamos viendo, ¿vale? Es decir, aquí lo que nos va a permitir es, por un lado, tener un perfil demográfico de nuestro destino, ¿vale? Saber si es principalmente hombre, si es principalmente mujer o si es principalmente instituciones, ¿vale? ¿Qué grupos de edad predominan? Como estamos hablando de redes sociales, aquí normalmente lo que predomina es el grupo de edad entre 18 y 30 años, ¿vale? Y eso siempre va a ser así porque es el grupo más activo. Pero es muy interesante a la hora de hacer toda la analítica de datos en la parte de social, encontrar los pequeños outliers, lo llamamos nosotros, todo aquello que se sale de lo que es estrictamente lógico, ¿vale? Es decir, si nosotros vemos que de repente hay un pico muy grande en personas de 60 años que están comentando sobre nuestro destino, ¿vale? Ahí tenemos un nicho muy interesante a explotar, ¿vale? Con lo cual, es lo que comentaba antes con la parte de Ibiza, es algo que nosotros ahí tenemos la obligación
de atacar, ¿vale? De encontrar, de decir, oye, vamos a ver aquí qué es lo que está pasando, por qué este grupo en concreto está hablando o está viendo especial conversación sobre nosotros, de un grupo que nosotros no esperábamos, vamos a entenderlo y vamos a intentar atraerlo, porque se nos ha presentado esa oportunidad, ¿vale? Con lo cual esto al final te sirve para eso. Igual que lo de los intereses, lo que comentábamos antes. Sabemos perfectamente en qué somos fuertes, pero si queremos enfocarnos a otro tipo de turismo, estamos buscando nuevas oportunidades. Ahora, por ejemplo, el COVID realmente ha abierto muchas oportunidades al tipo de turista que teletrabaja, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si queremos entender ese tipo de turista, qué es lo que demanda, qué es lo que pregunta, qué es lo que busca, pues al final nosotros tenemos que escucharle. Y para eso utilizamos las redes sociales. ¿Vale? Y luego a partir de ahí ya lanzamos campañas nosotros específicas para intentar atraer ese tipo de turista. Muy enfocado luego con el tema de comunicación, ¿vale? Que es lo que os decía ahora, es todo el tema de tendencias. Al final nosotros, las tendencias siempre va a ser lo que la gente más está demandando o lo que la gente más está hablando, ¿vale? Más está tuiteando, posteando o buscando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, ¿no? Yo, si quiero gestionar eficientemente mi comunicación, pues voy a intentar hablar de lo que la gente habla, ¿vale? Vamos a intentar empatizar, ¿vale? Vamos a intentar fomentar ese compromiso, ¿vale? Con los usuarios, ¿vale? Y entonces aquí es donde entra la siguiente diapositiva, que es el seguimiento de las campañas de comunicación. Vale, todo esto al final nosotros lo vamos a enfocar a comunicar. Un destino turístico lo que tiene que hacer principalmente es comunicar todo lo que una vez hemos entendido ya quién es nuestro turista. Vamos a intentar darles a comunicarlo, ¿vale? Vamos a intentar decir todo lo que hemos hecho. Entonces, podemos hacer todo este seguimiento de las campañas, ¿vale? Y tenemos hoy día millones de KPIs, ¿vale? O indicadores que nos van a permitir ver, pues, el alcance que está teniendo una de nuestras publicaciones, el impacto, el engagement y demás. Bien, yo soy partidario de usar pocos KPIs, pero que no sean valiosos, ¿vale? Que no sean muy útiles. En concreto, uno de los KPIs que más estamos utilizando es el del alcance, por ejemplo, que es el saber cuántos usuarios están viendo nuestras publicaciones, ¿vale? Cuántos usuarios únicos les están viendo. Entonces, esto te hace una idea, te hace ver un poco cómo es tu mercado, ¿no? Cuál es tu muestra de usuarios que están viendo tu contenido. Luego también, por supuesto, el engagement, ¿vale? O el compromiso, que siempre se ha usado, que al final es esa interacción, ¿no? Esos usuarios que te están siguiendo y demás, si están interactuando o no contigo, ¿vale? Entonces, eso al final es lo que intentamos fomentar, lo que el destino intenta fomentar. Luego, dos KPIs que tienen especial interés en el tema de campañas es todo el tema de la duración y de la velocidad. Es decir, cuánto tarda una mención, ¿vale? Un tweet, lo que sea, en recibir esa primera interacción y cuánto tiempo está vivo. Porque al final aquí, para campañas virales, por ejemplo, vamos a ver picos muy altos de velocidad, pero a lo mejor duraciones cortas, ¿vale? Entonces, el tema de la viralidad aquí es muy importante el tenerlo controlado. O cuáles son las mejores horas, por ejemplo, para publicar, ¿vale? Cuando estás haciendo una campaña. Entonces, toda esta medición lo que al final te está permitiendo es darte unos datos en los que basarte para ver, pues, el retorno, ¿no? de tus campañas. O saber qué contenido, por ejemplo, es el que está siendo más efectivo. Si a mí me interesa más hacer contenido cultural en mi destino o me interesa hacer contenido gastronómico, ¿vale? Para saber exactamente quién funciona mejor. Entonces, todas estas pruebas, al final las tienes que hacer basándote en algo, en unos datos. Y con eso es con lo que lo podemos lograr a través de herramientas de escucha. Vale, luego, muy importante, o uno de los temas principales, es todo el tema de los influencers, ¿vale? A la hora de un destino, a la hora de valorar el contratar a un influencer u otro, tiene muchas partes para comparar, ¿vale? Muchas veces lo que se está utilizando es el tema de los seguidores del influencer. Y a eso, a mi juicio, es un error bastante grande. De nada nos interesa
contratar a un influencer que tiene millones y millones de seguidores si su comunidad no tiene nada que ver con nosotros. No tenemos ese match, ¿vale?, entre la comunidad y el tipo de turismo que nosotros estamos intentando fomentar, ¿vale? Entonces, es mucho más eficiente el encontrar un influencer que tenga muchos menos seguidores, pero que su comunidad tenga mucho más compromiso, ¿vale?, porque a nivel turístico, con ellos. Entonces, un ejemplo muy bestia. A lo mejor no nos interesa a Cristiano Ronaldo contratarlo para hacer una campaña sobre turismo en mi ciudad, y sí que me interesa tener a un pequeño rapero que es de la ciudad. Va a salir mucho más económico, pero su comunidad tiene mucho más engagement con él, ¿vale? Entonces, para poder detectar a todos estos usuarios, entender cuáles son los usuarios que más están comentando, que mejor hablan de nosotros o que mejor hablan de ellos, ¿vale? Para poder identificarlos, al final tenemos que utilizar herramientas de social listening, ¿vale? Esa parte es importante. Y más allá de eso, es encontrar los haters o los lovers que llamamos, ¿vale? Es decir, aquellos que hablan de manera positiva o que hablan de manera negativa sobre nosotros, porque al final nos interesa saber quién está hablando de qué manera para poder intentar mejorar, ¿vale? O para poder predecir, ahora lo veremos en la parte de gestión de crisis, para poder intentar evitar ciertas crisis, ¿vale? Entonces, el darle esa tonalidad del mensaje a ciertos usuarios nos permite entender cuáles son los problemas que puede tener nuestro destino, ¿vale? Entonces, esta es la parte de seguimiento de campañas. Y por último me voy a ir a la parte de la anticipación y gestión de crisis, que aquí realmente es uno de los puntos que más preocupa muchas veces a todos estos destinos, ¿vale? Al final es entender o intentar anticiparse a esa crisis, entender que las crisis son inevitables y van a venir antes o después, con lo cual lo que tenemos que hacer es estar preparados para gestionar la crisis y luego el saber llevar esa poscrisis. Es decir, ¿cómo podemos hacer nosotros o cómo podemos anticipar una crisis? Pues lo primero es entender que se está hablando de nosotros a nivel general, ¿eh? Es decir, hacer ese análisis en tiempo real, ¿vale? Nosotros podemos hacer un tratamiento de datos en tiempo real de todas las conversaciones que se generan alrededor de nuestra marca turística, nuestro destino turístico, ¿vale? Podemos identificar picos de actividad, ¿vale? Para cuando se está formando cierta crisis, ya podemos ver cómo esa viralidad va aumentando, esa velocidad de la que hablábamos antes va aumentando en los tweets que se van generando. Es decir, cada vez hay más tweets que se empiezan a compartir antes, ¿vale? Entonces es ver esos picos cuando empiezan. Sobre todo, tener identificados, porque muchas veces nos pasa, a esos usuarios, esos haters de los que hablábamos antes, que son los que van a aprovechar para montar picos de actividad negativa a su alrededor y al final eso, hacer el match con el sentimiento. Vale, nosotros identificamos que está habiendo estos picos de actividad, ya podemos prever una crisis perfectamente. Vale, entonces aquí llega la segunda fase, una vez está empezando la crisis. Lo primero que nada es valorarla, entender si va a ser una crisis leve, si va a ser una crisis moderada o una crisis grave. Bien, nosotros como vamos a tener toda la información a priori, porque podemos montar gestiones, gestión de alertas, podemos montar perfectamente un sistema en el que nos avisen cuando, por ejemplo, se está generando contenido negativo, ¿vale? O contenido negativo que se está compartiendo, que está aumentando la velocidad rápidamente. Entonces eso se puede montar y nos pueden avisar, ¿vale? Por correo, por ejemplo. Entonces podemos estar al tanto desde el minuto cero que está a punto de generarse una crisis, que va a haber un pico de actividad. Bien, cuando esto pasa, lo primero que tenemos que hacer es valorarla, saber si va a ser leve, moderada o grave, lo que decía. Esto lo vamos a ver realmente con el alcance, con la tonalidad del mensaje, para entender si lo que se está diciendo es una crisis pequeña por un usuario que prácticamente no tiene relevancia o si es un usuario que hemos visto que puede llegar a tener mucho impacto en la población. Entonces, aquí yo siempre recomiendo lo mismo y es comunicar.
sea, yo creo que la comunicación es clave en cualquier crisis. Aunque no la tengamos controlada, el que se sepa que se está controlando, que estamos al tanto y que vamos a hacer algo por arreglarla, muchas veces tranquiliza, ¿vale? Ya ves cómo los usuarios, cómo esa cantidad, ese volumen de información se va moderando. Entonces, muy partidario siempre de la comunicación, ¿vale? Sobre todo cuando pasa de leve a moderada o ya de moderada a grave, ¿vale? Y luego ya es gestionarla, ¿vale? Ya es llevarla a cabo, intentar poner una comunicación y, por supuesto, intentar arreglar cualquier problema que haya. Y luego está la parte de la postcrisis que normalmente se da por supuesta o no se hace, y es una parte importante, y es, en primer lugar, valorarla, saber cuánto nos ha afectado. Es lo que os comentaba antes, saber con esos índices, por ejemplo, de reputación, saber si nos ha afectado, si ha sido una crisis aguda, para saber hasta qué punto los usuarios han tenido ese alcance y se ha visto más allá de nuestro círculo, ¿vale? A veces nos enfocamos tanto en nosotros mismos que no vemos que a nuestro alrededor a lo mejor no ha tenido ningún efecto y creemos que sí, o todo lo contrario, ¿vale? Entonces es hacer ese análisis reputacional con periodos anteriores, ¿vale? Y luego, como siempre, la comunicación. Al final, un destino turístico tiene que estar siempre muy, muy a favor, muy a pro de la comunicación, ¿vale? Vale, entonces, bueno, la verdad es que la he hecho un poco antes de tiempo, porque la parte de la gestión de crisis era el punto final, pero bueno, ahora va a haber un turno de preguntas por si tenéis cualquier pregunta, los que estáis escuchando, pero simplemente deciros, bueno, que dentro de la oficina, ¿vale? Transformación digital, podéis pedir de forma gratuita una consultoría, ¿vale? Para el tema de madurez digital y acompañamiento, ¿vale? Simplemente tenéis que escribir al correo que veis en pantalla. Entonces, nada, si tenéis cualquier pregunta. Al final a mí me gusta siempre recalcar la importancia del social listening realmente es que parece muy obvio, ¿vale? Pero lo que nosotros buscamos es entender perfectamente quién es nuestro turista, entender cómo podemos comunicarnos mejor con él, poder escucharle, poder saber qué es lo que opina, ¿vale? De manera que al final la comunicación con ellos nos permita ganar, ¿vale? Ganar turistas, atraer turistas hacia nuestro destino. Entonces esto, dentro de la transformación digital, para mí es una parte que tiene mucho peso, mucha importancia, todo el tema de escucha social, y cada vez la va teniendo más. Cada vez hay más usuarios en Internet, en redes sociales, cada vez las nuevas generaciones están más hechas a las redes sociales, comparten más contenido y de ahí hay una inmensidad de datos que nosotros podemos registrar. En todo momento estoy hablando de destinos turísticos, pero esto es perfectamente adaptable a cualquier tipo ya no hablo de sectores, sino dentro de la parte turística esto se puede adaptar a restauración, por ejemplo, para entender exactamente quién es tu consumidor, qué es lo que busca, qué es lo que quiere comer, o hoteles, entender dentro de, por ejemplo, de los hoteles cuál es la demanda del turista que va a un hotel, qué es lo que opinan de la recepción, el buffet, las habitaciones y demás, ¿vale? O sea, al final, cuando hablamos de opinión turística, nos referimos a cualquier usuario que esté comentando en redes, que esté valorando y que nosotros podamos al final ayudarle, que podamos mejorar, que podamos entenderle. ¿Vale? O sea que en definitiva es un poco ese entendimiento, ¿vale? El intentar acercarnos más. Las redes sociales al final lo que nos ha permitido es acercarnos más unos a otros, ¿vale? De manera que, bueno, podamos entendernos mucho mejor. Vale, y nada, me están diciendo que no hay preguntas, simplemente recordaros que si necesitáis cualquier tipo de informe, ¿vale? De madurez digital sobre cualquier empresa turística de Alcalá, podéis escribir un correo a sostenibilidadturística@ayuntamiento-alcaladehenares.es y ahí os ayudaremos encantados.
Vale, pues nada, cualquier cosa que necesitéis, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y ha sido un placer contaros un poco la parte de social listening. Me despido ya. Un abrazo a todos.